Muy buenas tardes. Hoy vamos a debatir Las hermanas alemanas, film de 1981 de Margaret von Trotta. Y la introducción está a cargo de Lorenzo Facor. Muy Una bien. pregunta, ¿por qué no puedo verlas a todas en la pantalla? Poner galería. Yo veo a todos, ¿eh? Sí, sí, yo también. Yo también, y a todos. Fíjate los cuadraditos de arriba a la derecha. Estas preguntas hay que hacerlas antes que empiece la grabación. Esa de vuelta. Y ese en la vista. Bien. Ahora empezamos con la introducción. Les pido que se silencien todos, por favor. Bueno, me escuchan bien. Me pidió Analía que hablara un poco de la situación histórica que había en Alemania en septiembre y octubre de 1977, porque yo estaba allí. Estaba becado con una beca para investigación en medicina desde el año 76. Y seguí muy de cerca lo que pasó durante esos 2 meses, que son los hechos reales en los que se basa esta película, porque estaba con un problema de salud y tuve que hacer una semana de reposo domiciliario. Y me aburría como loco de estar acostumbrado a la acción y tener que estar en casa. Pero pasaron una serie de hechos que iba transmitiendo las noticias y que realmente parecían una película. Y era la realidad de ese momento. Los hechos están vinculados a este grupo, se llamaba la Rote Armee Fraktion, o la fracción del Ejército Rojo, y al secuestro de un empresario para pedir la liberación de de varios prisioneros que estaban detenidos en Stammheim, Stuttgart, entre los que se encontraba la persona Gudrun Essling, que es una de las hermanas que da origen a esta película de Margarete von Trotta. Bien. Ustedes, supongo, todos tendrían en esa época, yo tenía 30 años, así que ustedes tendrían muchos una edad parecida, y saben lo que pasaba en la Argentina y en el mundo. Y eso es historia, ¿no? Aparte de los datos anecdóticos que trata la familia de estas dos hermanas, hay mucho de trasfondo real. Ustedes saben que en el 68 fue el movimiento revolucionario, fue el París del 68, y saben también el tema de las ideologías que se estaban desarrollando, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y en todo el mundo. Y uno de esos temas que se discutían en ese momento entre los intelectuales, los estudiantes, todo el mundo, era el tema de cambiar el sistema, y ahí estaba la discusión, si era con la lucha armada o no. Los partidarios de la lucha armada eran revolucionarios que postulaban hacer
uno o muchos Vietnam. Era la teoría foquista. Y eso llevó al desarrollo de guerrillas en América, en Europa, en Asia. Y esa teoría foquista pasó después a también la guerrilla urbana. Ya no era la guerrilla como en Cuba, como en Bolivia, como en Vietnam, que era en un territorio alejado de las grandes ciudades, sino a través de atentados, acciones, secuestros en las ciudades, ¿no? Bueno, conocen un montón de agrupaciones que tenían ese tipo de postura ideológica en nuestro medio y también en Europa. El personaje de la película, que es una de las hermanas, la que va prisionera, es Gudrun Esslin. Ella participaba de este grupo, RAF, la Rote Armee Fracción, que también se llamó Banda de Baader-Meinhof. Meinhof, Ulrike Meinhof, fue una de las fundadoras y en el 1976 ya fue capturada y tuvo una muerte dudosa en prisión. Y entre septiembre y octubre de 1977 son detenidos Gudrun Esslin, Baader, Jasper, una serie de participantes de este grupo armado. Y son llevados a una prisión de alta seguridad. Entonces, se produce el secuestro de un empresario, Hans Martin Schleyer, en septiembre, que era un dirigente con ciertos antecedentes de cierta simpatía por el régimen nazi. Y también el secuestro de un avión. Este secuestro de un avión, no sé si ustedes acá en Buenos Aires lo habrán seguido por noticieros, pero para mí fue la película que estuve viendo día por día mientras estaba en reposo en mi casa. Este era un avión de Lufthansa que volvía de Palma de Mallorca a Frankfurt y fue tomado por un comando palestino. ¿Qué exigía? La libertad de todos estos integrantes de la fracción de la Armada Roja, también la liberación de 2 palestinos que estaban en Turquía y 15 millones de dólares. El gobierno alemán en ese momento no era de derecha, estaba la socialdemocracia, si ustedes recuerdan, fue canciller Willy Brandt y después lo siguió Helmut Schmidt. Y en realidad la derecha era el partido que estaba al sur, que era la segunda, que era una minoría. Y era un gobierno bastante progresista, socialdemócrata. Incluso yo cuando estaba me asombraba porque era una apertura a la realidad, incluso mucho más abierta que los alemanes que yo conocía de Buenos Aires. Que un poco, cuando yo volvía me decían, ¿qué haces, Lorenzo? ¿Vas a volver a un país nazi? Y digo, no, es así. Bueno. Entonces, el gobierno decidió no aceptar las condiciones de los terroristas. Ustedes acuérdense que en Alemania, algunos años antes, en las Olimpiadas del 72, un comando palestino había asesinado en plena Olimpiada en München a atletas israelíes. A partir de ahí se formó
una unidad especial en Alemania para combatir estos casos de terrorismo. Si ustedes se acuerdan, en esa época había muchos hechos terroristas, secuestros de personas, secuestros de aviones. Había una época que secuestraban aviones y a partir de ahí empezaban la extorsión o exigencia a los gobiernos, ¿no? Y el gobierno alemán decidió, bueno, no aceptar estas condiciones. Entonces, este avión que venía desde Mallorca estuvo durante una semana dando vueltas en el cielo, tratando de imponer sus condiciones. Y como se le acababa el combustible, tuvo que aterrizar una vez en Roma, después estuvo en Chipre, después en Bahrein, en Adén, en una serie de ciudades y terminó en Somalia, en Mogadiscio. Siempre la conducta era, los terroristas no tenían permiso de autorizar, no se liberaban a los que estaban presos, pero ellos exigían y amenazaban y lograban que ante un eventual desastre con los pasajeros o consecuencias, les dieran el combustible. Entonces yo les digo que era una película de la realidad, porque yo al día siguiente veía que el avión había salido de Adén y volaba hasta otra ciudad en otro lado y descendía y se volvía a plantear. Y en algún momento no se sabía hasta qué punto la negociación podía llegar a buen término y a través de alguna concesión, bueno, liberarse a los pasajeros que estuvieron 5 días ahí en el avión sufriendo esa tensión de no saber qué pasaba. Bueno, esta historia llega a un momento que se termina en octubre, en Mogadiscio, que ahí un comando alemán enfrenta a los terroristas, mueren 3 terroristas, el piloto había sido amenazado y tenía un balazo desde el día anterior y también fallece, y son liberados todos los rehenes. Eso sucedió el 18 de octubre de 1977. Bueno, al día siguiente aparece en los diarios la noticia, entre comillas, de un presunto, para la prensa no era presunto, sino que era la información que transmitían, suicidio de Ainsley Bader y Jasper en la prisión de Stanheim. Al ver que no habían logrado su objetivo, sucede esto, que el gobierno o la prensa lo presenta como un suicidio, pero es muy dudoso por determinadas razones que se fueron investigando después, ¿no? Al día siguiente, el empresario que estaba secuestrado es asesinado. Muere Slayer. Tampoco consiguen nada. La postura del gobierno alemán es firme y este episodio termina con estos hechos de sangre. Bien. Margarete von Trotta, que vive, es la esposa de Volker Schlöndorff, otro director alemán, tiene 80 años, y conoce en el sepelio a la hermana de Gudrun Ainsley. Y a partir de ahí hace esta película que se estrena
unos años después. La película está mostrando una época que todos hemos conocido. Es terrible que al final, dice uno de sus abogados, bueno, eso era historia en los 70, en los 80, y ahora ya no le interesa a nadie. Pero bueno, nos interesa porque hemos vivido de alguna manera esos años tan complicados, y también nos interesa por lo que plantea, que eso se lo voy a dejar a ustedes. Yo creo que la película, lo que a ustedes les va a tocar debatir, y que es un tema que se repite en muchas situaciones, es el tema de la familia y la ideología. ¿Qué hago yo si soy el papá o soy el hermano y tengo un hijo o un hermano con el cual yo no estoy de acuerdo y está haciendo una actividad, en este caso, digamos, armada o subversiva, y cómo me comporto yo como familiar, ¿no es cierto? Que eso es algo que les ha pasado en muchas familias, ¿no? Y de alguna manera el vínculo entre las hermanas sigue siendo un lazo importante, independientemente de los actos que se pueden jugar desde distintos ángulos, de distintos enfoques, dependiendo de lo que piense cada uno. Bueno, la película Margarete von Trotte la llamó Die bleierne Zeit. Eso quiere decir, Zeit es tiempo, época, años, y Blei es plomo. Quiere decir años de plomo, años plomizos, época de plomo. Y en realidad, cuando a ella le preguntaron, todos, con el paso de los años, pensamos que los años de plomo era por las balas, por el terrorismo, por las acciones armadas, por las consecuencias incluso que tenían estos en ambos grupos, no solo en los que participaban de esta ideología, sino también en los que intentaban contenerla o reprimirla. Pero en realidad ella dice que no es por el plomo de esas acciones armadas, sino por algo diferente, que en su juventud y en su infancia es como que en Alemania había como un panorama de posguerra muy plomizo. Es como que había cosas que no se hablaban. O sea, después de la guerra, el pueblo alemán tardó un poquito, bastante, en empezar a hacer la autocrítica, que en el fondo era de la conducta de sus mayores, en general, de padres o de sus antecesores. Y había como un velo de, bueno, como que de esto no se habla. Y a eso es a lo que se refiere la directora con ese título. Era como un plomo que a ellos no se les contaba o no se les aclaraba esto. Eso fue evolucionando. Cuando ganan las elecciones, la socialdemocracia, el revisionismo y la crítica, bueno, eran más críticos hacia Alemania, hacia el régimen anterior, incluso que muchos otros gobiernos de su época. Muy bien. Y algunos detalles, Analía les mandó un adjunto muy bueno que cuenta la vida de Gudrun Ensslin, que es la hermana terrorista, digamos,
y que se repiten en la historia, donde hay algunos datos, algunas cosas que están ficcionadas. Pero la gran mayoría es cierto. Ella era hija de un pastor evangélico. Fíjense que ese pastor también estaba en contra del régimen nazi y es el que le muestra esa película de Alain Resnais que se llama Niebla y Humo, y donde se ve, es un documental que incluso en Alemania fue controvertido porque muestra en forma muy descarnada todas las atrocidades del régimen nazi. Era la cuarta de 7 hijos y estuvo casada con un escritor y tuvo un hijo. El hijo de Gudrun es el que aparece también en la película. Su padrino fue Rudi Dutschke, que era uno de los líderes de París 68, sociólogo marxista revolucionario, ¿no? Ella se separó de su marido y se dedicó totalmente a la militancia, incluso descuidando a su hijo. Su marido tuvo problemas psiquiátricos, se murió no en un accidente de auto, como dice la película, pero parece que con una dosis de barbitúricos excesiva terminó, falleció mucho antes. Y el chico aparece en la película y es quien al final es como quien recibe la información de, bueno, qué pasó antes, quién fue mi mamá, qué es lo que sucedió acá, qué pasó conmigo y qué nos espera en el futuro. Bueno, yo no voy a decir mucho más. Forma parte, también les mandó Analía un lindo archivo sobre el cine alemán de esa época. Yo me voy a permitir, ya que me dejan hablar, porque ahí pone las 10 mejores películas de cine alemán, y para mí le falta una que es genial, que es de Wim Wenders, que es Las alas del deseo, que es una película del año 87. Wim Wenders, ¿se acuerdan? Es el director también de una película que debatimos que se llamaba Días Perfectos, la de los baños en Tokio. Bien, entonces yo ahora los dejo a ustedes para que discutan. Con esto pretendí hacerles un panorama de la situación, de la realidad que provocó el guión de esta película y los temas que, bueno, ustedes verán qué les parece, pero el enfoque de qué sucede con la familia y la ideología, o la familia y las decisiones. Y después, lo que pregunto al final, también para debatir si esto realmente ya no nos interesa, si ya pasó y ya estamos con otros problemas. Realmente el grupo, la fracción roja, en el año 68, no, en el año 68 pasó a la clandestinidad, pero en 1998 se disolvió totalmente, o sea, dejó de existir, ¿no es cierto? Y fue un momento donde digamos, esto fue lo que sucedió con la lucha armada en Alemania. No vamos a hablar de otros países, pero pasaron cosas parecidas en Italia también, y en Latinoamérica. Bueno, les agradezco la atención. Buenísimo, clarísimo, buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Muy ilustrativo la introducción.
además, súper interesante que alguien haya estado en ese momento en donde sucedieron los hechos y verlo de primera mano. Bueno, ¿alguna manito para levantar? Rubén, muy bien. Te ¿Qué tal? escuchamos. Buenas noches. Muy interesante lo que dijo, lo que contó el señor Lorenzo, que estar ahí, ser protagonista, no, perdón, ser testigo protagonista de primera mano, realmente brinda una situación más allá de vivida, experimentada, y que es una mirada argentina, por lo menos, frente a esta situación, ¿no? Comparando con los otros años de plomo que nos tocaron a todos, ¿no? Eh, una nieta, una sobrina nieta, no, una nieta de Walsh decía, todos tienen un desaparecido, yo tengo dos. Esta persona decía, ¿no? Bueno, esta cuestión de estas circunstancias tan trágicas, no dramáticas, que vivimos ciertos países en estas circunstancias, nos comprometen, ¿no? Nos comprometen primero afectivamente, porque de algún lado u otro todos tenemos pérdidas, y a nivel político ideológico todos fuimos testigos de esas circunstancias, ¿no? Yo estaba en la facultad y me acuerdo en Filosofía y Letras, en la vieja Facultad de Filosofía y Letras, ahí donde estaba el Hospital Viejo, ¿no? Yo sé que yo fui testigo de esas cuestiones, también de esas discusiones políticas, ideológicas antes de la clandestinidad de estas personas. A mí la película me gusta y no me gusta. Me parece una película muy actual en los 80. En el 2024 está totalmente perimida para mí. Ni siquiera el color, ese color amarronado, amarillo de época, no me convence. No me es simpática ninguna de las dos mujeres, pero ninguna de las dos. Al contrario, me son antipáticas como personajes dramáticos. En tanto y en cuanto a la película, si bien no me gustan ni las actrices siquiera como están, la circunstancia del chico es la que me conmueve. El chico me parece el mejor, la víctima propiciatoria de toda la historia, un niño abandonado, pero abandonado física, emocionalmente y legalmente, legal, no ilegalmente, ¿no? Y que vos decías, Lorenzo, ¿no? El atentado que sufre el chico, lo quieren quemar vivo. Fíjate que si del 39 al 45, lo que pasó, especialmente del 42 al 45 en Alemania, y que eso que vos decís estaba acallado, eso que estaba negado, eso que estaba emplomado, como bajo tierra, y este chico también, que había encontrado un refugio ahí bajo tierra y que los amiguitos, los compañeritos le prenden fuego. Qué circunstancia, ¿no? Que niños prendan fuego a otro niño. Más, Perdón, Rubén, un por ser el hijo de un tal niño persona. abandonado por la tía, por los abuelos, por la madre, por el padre, expuesto a una circunstancia de total desamparo. Y por suerte, bueno, en la película explican, ¿no? Que las quemaduras iban a pasar porque era chiquito y la piel y todo, ¿no? Pero esa actitud de la otra hermana, frente a la muerte de su hermana, va a reclamar el niño. Si no, no. Este era un niño huérfano, un chico que estaba en casas de acogida y que iba a seguir viviendo ahí bueno, hasta que fuera un adulto y pudiese autogobernarse. A mí me parece que la película peca de frialdad. Casi es documental, que está bueno, y lo único bueno para mí es Nuit Bourgeois. El documental de Resnais, que es un ejemplo absoluto de cómo tiene que ser, cómo se tiene que filmar un documental, cómo se tiene que contar un documental entre comillas, ¿no? Pero que, bueno, después de eso viene Shoah, muchos años, no tantos años después, ¿no? En el cual mostrar eh, la víctima propiciatoria, ¿no? Y este chico es una víctima propiciatoria, es una víctima en la cual no tiene ningún pecado, no tiene ningún dolor, no tiene nada que pagar y es elegida para
el Estado, es elegida por la familia, es expulsada por esa madre, por ese padre que se suicida, que no tiene qué recurso, que dice que se iba a dar un curso a la India, vale, imagínate qué ridiculez absoluta esa, ¿no? Y este niño que es dejado, tirado, como si fuera un paquete, ¿no? Hacete cargo vos, que se hagan cargo los abuelos. Eso mata la ideología, como vos señalabas, Lorenzo. Eso mata absolutamente la ideología. No hay ideología que pueda sostenerse en el crimen afectivo, en el crimen emotivo de un niño, porque ese niño está asesinado en vida. ¿Se acuerdan cuando ustedes, la cinta blanca, se acuerdan, la vieron? Que empieza en 1914, en esa Alemania, de esos padres protestantes, ¿no? Que castigaban a sus hijos porque se masturbaban, pero de la peor manera posible. Una excelente película. Fue el mismo año de L'Amour, del Oscar de L'Amour. Esta historia que, bueno, esos niños que participan de esas ceremonias de castigar al hermano, después van a ser la juventud nazi. No les queda otra solución en el 30. Bueno, ¿qué será este niño? Este niño que ahora exige saber qué hizo la madre. ¿Qué le va a contar la tía? Que mató, asesinó, lastimó. Insisto, eso mata ideología. No hay ideología que soporte el abandono, esta orfandad absoluta en la cual fue expuesto este niño, pero una orfandad física. Voy a ser grosero. En Múnich, hará 4 o 5 años. Es mentira que Mein Kampf no se encuentra en Alemania y está prohibido. En cualquier mesa de cualquier librería nuevo, usado, encontrás Mein Kampf. Pero yo lo vi hace 6, 7 años, no. Hay lugares de Alemania que, no tanto en Alemania, pero que está más disfrazado, ¿no? Pero especialmente en Suiza y en Varsovia se ve esa cosa de temor, de miedo, de no hablar, no decir. Continúan esos años de plomo, ¿no? Pero la película me sorprendió en ese aspecto de cómo muestra. Está bien, lo hace bueno la directora, ¿no? De esa figura, esa cuestión casi, porque la película inicia con el abandono y termina con este posible recuperación de este chico, el cual fue quemado, porque literalmente fue quemado, y la intención de quemarlo era matarlo. O sea que esta cuestión nazi, esta cuestión concentracionista que nos persigue todavía y por mucho tiempo, continúa. ¿No? Quizás esa no esperanza, esa no posibilidad de salida ni política ni ideológica que parece que nos están planteando, me dolió mucho la película, ¿eh? Insisto, no me gustó, pero lo que me hizo grano, me hizo grano de voz, fue esa circunstancia, ¿no? Ese chico que no es el mismo nenito del principio de la película que el final, ¿eh? No. El chico del final de la película es un chico agresivo, violento, que exige, que demanda, frente al primer pibe que es abandonado, pobrecito, ¿no? Bueno, Pero, pasaron 4 años, tenía un pero poco más, pero 4 igualmente, años en un niño abandonado y de esa madre, ¿qué madre? Bueno, no, yo no además, parto. él Sí, quería saber qué versión le podía dar su tía, porque fíjate que al final él toma la foto de su madre y la rompe. Y y la está tía le bien. dice, yo te voy a contar, y él ¿Qué le va a quiere contar? saber, ¿Qué le porque va a contar? él fue, bueno, una versión que tiene que ver con una parte tal vez eh, A un chico de anterior 12 al años le vas a terrorismo. explicar, a un chico de 8 años le vas a explicar el terrorismo. No, Le le va a explicás que la explicar madre lo abandonó. cómo era su madre, porque también era una persona, una mujer que decidió en un momento dado de su vida formar una familia y después abandonarla. Pero cuando ella decide casarse y tener un hijo, si bien tenía la ideología, no participaba activamente. No, yo te Entonces, entiendo, hay Analía, que lo que vos ver decís. Y yo no hablo ni de ese no hablo niño, ni de discúlpame maternidad. Rubén, Sí, yo te escuché, discúlpame. Ese niño necesita tener otra versión de su madre,
que también sea real, porque él fue castigado, quemado, por ser el hijo de, no por pecados que él hubiera cometido, por decirlo de alguna manera. Y es Entonces una él víctima. también, obviamente, fue siempre una víctima, pero necesitaba emocionalmente que su tía le cuente algo más. Y la tía le dice, yo te voy a contar. Y él le dice, ahora, yo quiero saberlo ahora. Había una necesidad, como vos bien decís, emocional de cubrir algunos baches, porque si lo abandonó a los 2 años, que lo dejó 2 años con el padre, no, él decía, yo no me acuerdo de mi mamá. ¿Y quién le puede, porque uno necesita tener algo de qué aferrarse en relación a una buena madre, aunque sea decirle, te quería, acá hay una foto con vos, algo, eso es lo que le pedía. Ese chico no necesitaba saber si era buena o mala la ideología de su madre, o si la asesinaron o se suicidó, necesitaba otra cosa para cerrar él como ser humano, como hijo de. Mm, Bueno, gracias Rubén. No, no a vos. Chiqui, te escuchamos. Bueno, yo también tengo más o menos la idea de la película respecto a ese nene como lo planteó Rubén, ¿no es cierto? A mí me dio mucha indignación que Julián se sacrificara por esa ideología de la hermana, por un lado, para ayudarla en todo, aunque la hermana la maltratara, se le apareciera a la madrugada con los dos compañeros ahí imponiéndose su voluntad en medio de la noche y se fue porque le pareció que no había una taza más para ella, para el café, y bueno, bueno, esa manera de tratar la hermana a Julián, a mí me dio mucha rabia porque Julián actúa por culpa, ayudándola a la hermana. En realidad, Marianne, con esa ideología que tuvo, que actuó tan mal porque no nos olvidemos que la película plantea que Marianne queda embarazada y se casa porque queda embarazada, no es que tiene un proyecto de familia. Entonces, en contra de los principios que ella ya tenía, se casa porque queda embarazada y bueno, tiene la familia 2 años, después se va. Bueno, esa actitud de Marianne es horrible, es horrible. Yo no me puedo poner y tampoco me pongo del lado de Julián, así como dice Rubén, porque Julián actuó muy mal, dejó que ese chico estuviera a la buena de Dios, que quedara en manos de vaya a saber quién y que le importara 3 pitos a ella, a los abuelos, el destino del chico. O sea, yo en ese sentido tuve la misma mirada de Rubén y también esa misma rebeldía para con las hermanas, ¿no? Ninguna de las dos actuó bien. Y Julián, cuando le va a contar al nene cómo era la madre, la verdad, no sé qué le va a contar, porque en principio la madre fue una nena que jugaba con ella, su compañera de juegos, una hermanita. Bueno, se puede quedar ahí la imagen de la mamá para ese nene, porque después fue un desastre porque le importó 3 pitos, nada, le importó nada. Así que bueno, esa es mi opinión sobre la película, que es muy buena, que tiene mucho valor, como también tiene valor histórico todo lo que sucede, ¿no es cierto? Gracias Lorenzo por todo lo que nos contaste y gracias Rubén también. Bueno, ya está. Esa es mi opinión. Gracias, Chiqui. Yo creo que Julián podía querer hacerse cargo de su sobrino. Loreto, no, déjame que termine. No, si no. Eh, eh, Ahí está. Pero no tenía la obligación, porque fue una decisión de Marianne y de Werner traer un hijo al mundo. Entonces, lo podía querer, todo lo que corresponde a una familia, pero no había una obligación real que ella tuviera que asumir por una decisión de su hermana, de primero tener un hijo y después abandonarlo. Ni los abuelos, porque entonces uno toma decisiones y si después cambia de elección, los demás tienen que hacerse cargo. Estamos hablando de una vida. Y si bien, como le dice en la película, Julián, podías haberte llevado a Jan a África, no me acuerdo dónde iba. Vale. No, Bali era el padre. A, a, Ajá.
a Marianne antes de, de entrar en la lucha armada así tan específicamente. Llevarlo con él y hacer su tarea social y salvarlo a él. Pero bueno, vos elegiste dejar a tu hijo para salvar a la humanidad, salvar a la gente. Y en la prisión no salvas a nadie. Pero bueno, obviamente no era la intención de caer presa la de Marianne. Pero vuelvo a insistir. Julián tenía un proyecto de vida, no quiso tener hijos, entonces ella entendía que no tenía por qué hacerse cargo del hijo de su hermana cuando ella misma había decidido, perdón, no tener una familia. De hecho, hasta Warner pretendía que su cuñado, que era en eso más blando que Julián, también se hiciera cargo de su hijo. Ni el padre ni la madre asumieron su paternidad y su maternidad con la responsabilidad que corresponde. Entonces no me parece justo que se la fustigue a Julián por seguir eligiendo la vida que eligió. Yo no te hablo, perdón, Analía, disculpa que te interrumpo, ¿no? No estoy hablando ni de maternidad ni de paternidad. Yo hablaba de la función materna o la función paterna. Ninguno acepta la función, no que sea madre o padre, que es otra cuestión. La función materna la ejerce un vecino, la función paterna-materna la ofrece un hermano, la acepta. Esta cuestión de aceptar que alguien es cuidado y que alguien cuida, aceptar esta cuestión de anterioridad y responsabilidad y garantía, son las dos palabras máximas para mí, discúlpame, ¿no? Acá nadie es responsable y nadie se ofrece como garantía. Y el chico, la única actitud sana que para mí tiene es romper esa foto. Pero, ¿por qué romper el pasado? Y tal vez a partir de eso pueda ser una historia, porque la historia que lo antecede es una tragedia absoluta. Bien, Jan rompe la foto de alguien que ni siquiera sabe quién es, porque no tiene registro, con 2 añitos ni se acordaba. Sabe que es la madre porque le dicen que es la madre, pero si era otra foto y le dicen que es la madre, hubiera roto otra foto. A lo que yo voy es que entiendo la posición de Julián, no la comparto, yo hubiera hecho otra cosa, yo Analía, pero con otra visión de la vida. Pero entiendo que Julián dijera, yo no puedo hacerme cargo. Le dice a su cuñado, no hubieras aceptado, tenés otras posibilidades laborales. Algo podías hacer que te permitiera seguir con tu hijo. Lo que pasa es que él tampoco quería seguir con su rol paterno, quería deshacerse de su hijo. Y de alguna manera, si bien en realidad él muere, pero no por suicidio, tuvo un problema psiquiátrico o no, digamos, no fue que, como lo plantea la película, que se estrelló contra un árbol. Sí tuvo una muerte más o menos parecida, pero él tenía una enfermedad mental, el verdadero padre. Ahora, él quiso deshacerse de su hijo. O sea, no quiso criarlo más. Le pareció que lo más lógico era su cuñada. Ella no quiso hacerse cargo. Entonces lo llevó a un hogar de acogida. Ahora, ¿por qué vuelve y después, cuando muere su hermana? Bueno, porque sintió que a lo mejor era una manera de reparar algo y de... Su hermana no iba a salir libre, salvo que la pudieran sacar en algún canje de prisioneros o alguna cosa así, pero era muy difícil que saliera libre. Pero bueno, por ahí le daban 20 años y después tal vez se hubiera hecho cargo de su hijo o no. Pero cuando muere Marianne, Julián ahí siente que tiene que hacer algo con su sobrino, pero no lo hace por el sobrino, lo hace por Marianne, que quede claro. Peor. Porque Pobre chico. y bueno, pero es una realidad, es una foto de lo que pasó, de lo que estamos viendo en una película que es ficcionada, una historia que le contó la verdadera hermana, que le contó Christian a la directora, a Von Trotta.
4 años después de, perdón, en el sepelio de Gudrun, pero ella lo empezó a escribir 4 años después. Entonces, la foto es, las hermanas tenían divergencias, pero eran unidas. Recordemos que en la juventud, cuando eran adolescentes, Julián era la que, la rebelde, la que iba al colegio en pantalones y no en pollera, la que enfrentaba al padre, y Marianne era la dócil, la amorosa, la que se sentaba en el regazo de su padre, la mimada, y luego las posturas se invierten, y se invierten de una manera bastante más trágica. Lo que pasa es que, como hablamos al principio, si una persona tiene una ideología y quiere seguirla, lo mejor para mí es que no forme una familia, porque una criatura o te ata para determinadas cuestiones o es abandonada física, emocional, eh, económicamente, de todos los puntos de vista, como le pasó a Jan. Bueno, te dejo. Ahora, Analía, discúlpame, te Sí, quería sí. plantear otra cosa que yo vi en la película, que no sé si fue un error cronológico. Hay un momento que ella habla con el editor después que hace esa investigación personal sobre el posible suicidio de su hermana. Viste que arma todo, Sí. estructuras para ver si verdaderamente se pudo haber ahorcado. Cuando ella habla con el editor le dice, pero ¿para qué querés hablar de eso si ya fue en los años 60 y 70? Da la impresión, cuando aparece el chico, me parece a mí que tendría que haber tenido mucha más edad, porque están hablando como de muchos años atrás. No sé, yo eso no lo comprendí. Si fue Claro, un flashback o qué pasó ahí. no. El tema fue que ella, a partir de la muerte de su hermana, intenta Sí, probar que no fue un sí, suicidio. Con claro, el tipo de soga, construye un sí, muñeco con el peso, bueno, pero le llevó años. Esos sí, años, el nene siguió en el hogar de acogida, sí, porque sí, los años son así. Cuando se lo lleva Julian Werner, tenía 4 años. ajá, Pasan 4 años hasta que muere Marianne, o sea que ya tendría Marian. 8. Pero cuando lo va a Ujú. buscar, no era un nene de 8 años, en eso tenés razón, tenía un poco más, tendría 10, 11 años. O sea que estuvo más años en el hogar de acogida. Claro, sí, Y el editor le dice que ya pasaron varios años, no es la noticia del día, no le interesa claro. a nadie, Mm. ni siquiera si fuese verdad que con todas esas pruebas ella pudiera Demostrar lo denunciar que al pasó realmente. gobierno o a Claro, las autoridades para que se hiciera una investigación sobre el personal carcelario. No le claro, interesaba. Si hubiera habido algo parecido, a lo mejor lo podían unir y ya tenía algo más. Pero en ese momento eran sí, otras las preocupaciones, entonces no era claro, noticia. claro. Ok, bueno, tenemos a Lorenzo y a Roberto. Bueno, yo me quiero referir un poco al tema de los años que sucedieron. No entendí muy bien, después por ahí, Rubén, si querés lo podés aclarar, que él dice que no es una película para el 2024. La película se hizo en 1981. Creo que llegó a Buenos Aires en 1982. Yo no estaba acá ni sé cómo fue recibida, pero me parece que no la dejaron estrenar, que la gente iba a Punta del Este a ver, pero no estoy seguro de eso. O sea, la película es de los 80, no es de 2024. Sí. Ese es un tema. El otro, a mí me llegó, eso que dice el editor, me llegó muy adentro. Miren, sin entrar en debates y en polémicas. ¿A alguien le importa ahora si Nisman se suicidó o lo mataron? Ya pasó. Y miren No, qué poco, hablar del el nenito miren esto es, déjame terminar, miren sí, qué perdón. poquito tiempo pasó. O sea que realmente la noticia y
y la preocupación, la noticia vive demasiado poco tiempo. Y otro detalle que les quiero contar, el hijo de Gudrun Ensslin, el chico este que ustedes llaman, bueno, ahora ya es un señor grande, vive, no se cambió el nombre, tiene el apellido del padre, así que es filósofo, tiene una actividad en docente, no sé cómo le irá. Pero bueno, en realidad con el apellido del padre, que es Vesper, pasa un poco más desapercibido, digamos. Igual, Gudrun Ensslin no le suena a nadie ya, nunca le suena. Baader, Meinhof sí suenan, ¿no es cierto? Y tampoco está esa condena en ese momento, es muy diferente a cuando la analizamos la realidad pasado el tiempo. Fíjense que tenemos muchas personalidades en nuestra historia que han sido asesinos. Y en ese momento uno podía estar en contra de la mazorca, de Rosa, pero después pasa el tiempo y lo analizamos con una visión histórica, revisionista, y es muy diferente lo que podemos opinar cuando pasan los años. Bueno, y otro tema que me parece importante, el tema de los hijos. Es cierto que si hay gente que decide no tener hijos para dedicarse a una actividad que considere importante. Bueno, ese bichito de la revolución también era muy fuerte. Yo conozco muchísimos casos e implicaba separarse de todo lo que uno estaba, no solo por seguridad, en el caso de esta gente, era por vocación, porque ellos pensaban que esa era su destino y su función en la vida, cambiar el mundo. Y los que ya tuvieron hijos, hay muchos casos, no los atendieron. Hay muchos, no solo en la política, sino también en otras actividades que exigían un compromiso más grande. En este momento no se me ocurren todos, pero por ejemplo Guevara, los hijos quedaron por ahí, no hizo de papá de sus hijos, y tuvo unos cuantos con distintos... Madame Curie, por ejemplo. ¿Bien? Madame Curie Madame Curie. tampoco Bueno, fue hay muy buena casos madre. No, también... sí, no, estás equivocada, perdón, Silvia. No, Yo no, no, tengo... siempre ella, no, ella siempre fue con sus hijos a cuesta en todas partes. Acordate la situación que tuvo con el alumno de su marido, las famosas cartas, el soborno, la estafa. No, Por siempre favor, no estuvo nos con sus hijos. vayamos de Bueno, tema. termino. Yo no quiero juzgar. Yo personalmente no abandonaría a un hijo por ningún principio mucho más grande o que yo me creyera que es superior, ¿no? Pero bueno, no estamos juzgando, sino lo que quiero un poco comentar es que no es tan infrecuente eso de que se descuide la familia pensando, nosotros interpretamos que erróneamente, que hay un fin superior que hace que, que dejen todo eso. ¿Entienden? Como dice, qué sé yo, Cristo en el Evangelio dice, el que me sigue a mí tiene que dejar la familia, tiene que dejar todo. Un poquito, si uno se cree eso, entra en conflicto la familia. Y yo no juzgo, simplemente les comento que no es tan infrecuente. Perfecto. Roberto, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada les quiero comentar que a mí la película, por supuesto, me gustó, pero me resultó abrumadora. O sea, la suma de tragedias, es una suma de tragedias en lo personal, en lo social, en lo familiar, en lo psicológico,
es tan intensa, tan densa, sin que haya ni siquiera digamos, un cuarto intermedio para respirar, que me resultó agobiante. Por supuesto que rescato toda la parte artística, ¿no es cierto? Pero el guión realmente es demoledor. Si alguien se engancha con todos esos problemas, te da ganas de terminar la película con un vaso de cianuro en la mano, ¿viste? Entonces, ahora desglosando un poco los temas, evidentemente está marcando una época en donde había convicción en cierta juventud de que podía cambiar el mundo. Y eso fue así, el punto es que en esas condiciones no podés tener una familia normal. Me pareció muy egoísta en ese sentido pensar en un hijo y absolutamente execrable la decisión de desprenderse de esa forma, ¿no? En el caso del padre uno lo podría hasta justificar por una razón de enfermedad psíquica, pero en el caso de la madre, con una frialdad racional absolutamente inapropiada. La hermana lidiando con esa herencia involuntaria, y poniéndose ella también a prueba como mujer o como posible madre. O sea, hay tantas problemáticas que realmente daría cada una de ellas para hacer una película. Así que valoro el contenido artístico, pero deploro el guión que no me dejó un minuto de respiro y no me hizo disfrutar de la película. Gracias, Roberto. Bueno, para eso tenemos la semana que viene una comedia, de paso ya doy el nombre, Las cosas sencillas, una comedia francesa. Ahí equilibramos. Pero aprovecho para recordarte que no sé si te pasé un par de sugerencias que me gustaría que las revises, porque tuve oportunidad de ver estas dos películas que sugerí y creo que les va a gustar por la temática que Una fue plantean. votada, porque la votación la tuvimos la semana pasada. Creo que no Sí. estuviste. Esa me la perdí, esa votación. Claro, Bueno, la de suspenso, no me acuerdo cómo se llama. Mi crimen, esa fue votada. Mi crimen, Pero exacto. no me acuerdo la otra que sugeriste. No sé si no la encontré, porque mi crimen yo la puse con el link, Bueno, pero la sí, otra no me esa acuerdo. es más en tono de comedia. Sí, la otra, Pero la otra bueno, también sí, está muy buena. mándamela de Así nuevo que, por mail o por WhatsApp, que la busco, porque si no la incluí es porque no encontré un link gratuito. Puede ser. fantástico, gracias. Bien, quería comentar, yo vi esta película en Montevideo, que era un momento cuando se estrenó que era complicado, porque había gobierno militar, había mucho dolor, mucho miedo, mucha angustia. Y fíjense que la RAF se inspiró en los Tupamaros. Eso los puse en uno de los adjuntos. Yo eso no lo sabía, pensé que era al revés, que las guerrillas latinoamericanas se habían inspirado en otras y no que habían sido tan virulentas como para que fuesen tomadas en cuenta. Y también con el tema de esta película, me hice un recordatorio, digo, ¿cómo puede ser? En esa misma época surgían guerrillas por muchos lados. En Latinoamérica teníamos Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, no sé si por ahí Perú, casi con Sendero Luminoso, las Brigadas Rojas en Italia, esta RAF en Alemania. Es interesante, ¿qué pasó entre los 60 y los 70 que hubo una respuesta de la gente joven
ahora te dejo, Mabel, tan realmente virulenta, porque estamos hablando de atentados donde iban a morir inocentes, no iban contra políticos, contra militares, contra objetivos que no es que tuvieran que morir por ser, no sé, policías o gendarmes o que estuvieran en las Fuerzas Armadas, sino que en general los objetivos iban, eran, claro, los atentados iban contra objetivos militares, pero ahora fueron hacia objetivos civiles, con lo cual, si bien era para presionar más a los gobiernos, realmente fue una época tremenda y es difícil juzgarla, porque depende de qué vereda uno se ponga, que entienda, no digo que justifique, pero entienda por qué cada uno hizo lo que hizo, tanto la guerrilla como la represión. Pero bueno, ahí entramos en otro tema. ¿Vos querés agregar algo, Roberto? Sí, bueno, a tu pregunta yo creo que se me ocurre una posible respuesta, ¿no? Yo creo que se sumaron una serie de circunstancias en esta época que hicieron generar todo este movimiento. Por ejemplo, toda la etapa de liberación colonial africana coincidió con el tema de las dictaduras militares en América Latina, o sea, coincidió con una iglesia que se estaba ayornando con el concilio y cuestionaba el rol del laico en cuanto a su compromiso con los más necesitados y con los pobres. O sea, hubo una suma de circunstancias históricas y yo diría de orden filosófica, que de alguna manera, bueno, la revolución cubana, o sea, es fundamental el romanticismo que inspiró eso en todo el mundo. Y bueno, yo creo que la suma de todos esos factores generó la ilusión, digamos, de un mundo mejor, ¿no? Del hombre nuevo y de toda esa historieta del existencialismo. O sea, todo el movimiento intelectual y filosófico de la época apuntaba a eso. Así que no me resulta extraño que eso se haya dado. Y sí, curiosamente, como vos decís, estos movimientos europeos se copiaron de los latinoamericanos, al revés fue la cosa. Parece que ellos se fascinaron detrás de esto y bueno, así transcurrió esa historia, muy condicionado todo el sector juvenil por todas esas circunstancias, ¿no? Estaba la convicción de que se podía cambiar el mundo, ¿no? Así de simple. Sí, ahora, gracias Roberto, la transversalidad, porque vos recordaste lo de África, que yo no lo tenía en cuenta. Uno dice, a mí, ¿qué me modifica la vida que un país africano esté haciendo una revolución, sea justa o no, no voy al tema puntual, pero no nos mueve la aguja porque teníamos otras problemáticas locales. Pero Bueno, pero yo creo que en ese momento había un concepto de globalización que no existe hoy, por ejemplo. O sea, son etapas de la historia, ¿no? O sea, eh, tal vez por efecto de la propia Guerra Fría, el capitalismo contra el socialismo, digamos, había que tomar partido, era una especie de Boca River, ¿no? O sea que creo que todo el mundo se alineó detrás de eso. Evidentemente fue una utopía en los países en donde se dio el socialismo, no se progresó de la manera imaginada, estuvo claro, pero yo creo que recién, tal vez ahora, en estos últimos años, los 10 años, hay una conciencia clara del fracaso socialista. Yo creo que esto es de los últimos 10 años. ya lo tenés desde Antes no Rusia existía. con Gorbachev, y tenemos una China Claro, que es socialista para como régimen político, pero es capitalista para el económico. claro, sí. O sea, esta conciencia del fracaso socialista como un orden general para la sociedad
me parece que es propio de estos últimos años. No es propio justamente de este cambio de época, ¿no? Sí, yo lo que me sigue llamando la atención es la violencia, porque aparentemente para estos movimientos sociales y políticos no había otra manera de visibilizarse que no sea a través de poner bombas, de destruir vidas. No había manifestaciones. Empezaron con las manifestaciones que cada vez fueron escalando en violencia, pero como parecía que la gente no prendía con eso o no daba el resultado esperado, ahí incursionaron en matar con atentados en distintos lugares a, a personas, a civiles que no tenían nada que ver. Pero bueno, fue una etapa terrible de la humanidad, dolorosa como otras tantas, pero uno sigue, lo que pasa es que en nuestro caso es una historia que no es tan lejana. Los que estamos acá, No, todos la justamente creo que vivimos. nos toca a nuestra generación, Exactamente. clarísimo. Éramos Pero a jóvenes nuestros hijos, por ejemplo, es un tema que no les mueve la perilla. O sea, claro, tal lo cual. ven, nos ven como bichos raros. Pero bueno, es la historia. Es Pasamos así. a hacer historia. Lo que pasa es que las cosas están sucediendo con tal rapidez que uno es como que le cuesta seguirle el ritmo si no lo viviste. Antes Claro. es como que los hechos de la historia, los grandes cambios sucedían en periodos de mayor cantidad de años. Pero ahora, Claro, no se miden en tiempos humanos. Los tiempos históricos tienen periodos mucho más largos que los humanos. Nosotros vemos un pedazo de eso. Y a veces podemos tener un pie en cada lado, ¿no? Como nos toca a nuestra generación. Hemos visto un cambio brutal en este sentido, ¿no? en ese aspecto, en nuestra generación yo creo que es privilegiada porque nacimos con, acá haga un paréntesis, ¿no? Con la radio, después la televisión, y empezamos a ver progresos de la tecnología que eran ciencia ficción cuando éramos chicos. Y ya el Claro, cassette nos parecía una maravilla. Yo lo he contado varias veces, cuando la primera vez que mi jefe nos llamó a en la agencia de viajes y mostró el fax, y que esa hojita que entraba por un lado salía a miles de kilómetros, no puede ser, no hay un cable. claro, Y hoy en claro. día los chicos, con los teléfonos que se hacen maravillas, no pueden entender cómo vivíamos sin un celular en la mano. Yo Tiene un estoy diciendo celular. eso. Iba por la calle, la avenida Santa Fe, y me acordé, tuve así un flashback de cuando buscaba un teléfono público desesperadamente, esos naranjas con el cospel en la mano, porque tenía que hacer un llamado de trabajo. O ir a un locutorio, que ya es una bendición que existieran locutorios, obviamente en lugares céntricos o Llamar al populares. teléfono que buscabas, que estuviera aceptablemente para usarlo. Que no Claro, lo también. Y roto. no pasó hace Claro, tanto, y el telégrafo. 30 años por ahí, 40, pero bueno, No. en nuestra historia, Pero, 40 años parecería que fuesen 400. pero Y hace sí, 5 o 6 ¿no? años había cabinas telefónicas, o sea, yo iba al Claro, centro, Yo pero me acuerdo, hablaba todos por nos locutorio, acordamos. ¿viste? y Claro. había Por eso, telégrafo. lo rápido que ha pasado. Bueno, nos fuimos por Claro. otra rama. Mabel, vos querías hacer un comentario. Ahora que te funciona la computadora, usala. El primer día que tengo computadora, Ah, bueno. y estoy feliz. Me encantó el comentario de Lorenzo respecto a todo. Y la película a mí me gustó, porque viví épocas muy terribles. Quiero contar un episodio familiar, si me permitís. Me va a tocar la película. Yo tengo hermanas gemelas menores que yo. Una de ellas, desde muy chiquita, era una rebelde sin causa. Preadolescente, no podíamos compartir la mesa con ella
porque peleaba con mi papá por política. Acérrima, por esta película me tocó un montón. Va a ingresar a la universidad, adolescente. Mi papá tenía un negocio frente a una comisaría. Lo llaman de la comisaría para avisarle a mi papá que mi hermana iba detenida en un coche de la policía. Bueno, era la época del proceso. Y la habían tomado adolescente, ingresaba a la facultad. Había entrado al aula del rector de la facultad, el rector cerró la puerta, las denunció y los llevaron a todos. Bueno, mi hermana siguió acérrima con la política. Esa madrugada la fuimos a retirar a Coordinación Federal. Con un abogado y toda la familia en la puerta de Coordinación, la sacaron con las 2 piernas fracturadas de Coordinación. Y avisaron que la saquen del país, así chica como era, porque la perseguía ya la policía. Bueno, mis padres tuvieron que sacarla del país. Entonces, la película me recuerda un montón, pero en relación a la familia hubo mucha cooperación después. Pero mi hermana siguió siendo como es, hoy adulta, sigue extremadamente con su política y no tenemos una buena relación por ese motivo, porque las discusiones son así. Pero por eso me llegó mucho la película, por la relación de las gemelas. Una se llaman Mirta y Silvia. Mirta es la terrible entre comillas, y Silvia es más tranquila, no sabes cómo la cuida, cómo la protege. Por eso la película me llegó un montonazo. Gracias por los adjuntos y gracias a Lorenzo. Bueno, gracias por compartir esa vivencia familiar. ¿Y Sí. se fueron las 2 hermanas cuando las tuvieron que sacar del país o solamente? No, porque la sacó papá del país. ¿A dónde la mandó? A Uruguay nada más, a Uruguay, y después la llevaron, ella vivía en Capital, la llevaron a la casa de mi abuela, que vivía en José León Suárez, y ahí estuvo, y estuvo prohibido su ingreso a la universidad durante 2 años. No se le permitió el ingreso a la universidad en esa época. Después sí pudo ingresar, es psicóloga, pero bueno, su ideología... La sacó barata, Mabel, ¿eh? La sacó barata, pero mis padres sufrieron muchísimo por eso. Seguro. Toda la familia. Bueno, gracias. ¿Y su hermana cómo vivió ese proceso, la otra gemela? Sufrió un montón. Se acercó a mis padres. Cuando fue a la casa de mi abuela en José León Suárez, casi permanentemente todos la visitábamos. Todos, a pesar de lo que había sucedido. No, la película me tocó por eso muchísimo. Muchas gracias, Mabel. A ver qué tengo. También me hizo recordar, y no quiero, a los chicos del 7 de octubre de Israel. ¿Cómo, perdón, Mabel? Los chicos que fueron capturados el 7 de octubre, creo que el 7 fue en Israel, los chicos que pudieron ser liberados y perdieron su familia, ninguno fue a un orfanato, fueron todos adoptados. Gracias. Gracias, Mabel. Bueno, acá leo un poquito el chat. Bueno, Mabel, maravillosa introducción de Lorenzo, gracias. Irma y Alejandro, qué buena introducción de Lorenzo. Amira, muchas gracias, Lorenzo, excelente prólogo y muy esclarecedor. Betty, ante todo, gracias, Lorenzo, por la introducción. Con respecto a los abuelos, no me parecieron tan ancianos para hacerse cargo, ni tampoco muestran interés por su nieto. Sí, tal cual. A mí tampoco me parecían que esa era la excusa, pero tampoco quisieran. Ana O'Connell coincide con Betty, Silvia Marchelli, creo, no sé si legalmente habrá algún abogado, pero los abuelos deben hacerse cargo si los padres no pueden. No sé si es que te los meten así y tenés que hacerte cargo o podés
solicitar La la paternidad, la tenencia o la la custodia de... potestad. No creo que sea así automático que un miembro de la familia lo tenga. Me acuerdo cuando yo fui voluntaria en un hogar para niños que eh, tíos o abuelos hacían todo un proceso legal para sacar al niño o niña y llevarlo a vivir con ellos. No es que por ser familiar automáticamente lo llevaban, se los daban. Betty dice, al margen de las diferentes y válidas opiniones, parece que el niño tuvo suerte con el hogar de acogida, pues pudo resolver, en cierta manera, escribir un libro. Sí, yo creo que venía con la garra de la madre, ¿no? En los genes. Mirta y Gerardo. Lorenzo, muchas gracias por tu comentario. Con respecto a la película, estoy de acuerdo con Rupert. Gracias, hasta la próxima semana. Irma Alejandra, la película y el comentario de Lorenzo nos recuerda esos convulsionados años. La muerte de Marianne, que oficialmente se trató de un suicidio, se parece a la muerte de Dean Reed, un actor y cantante estadounidense que actuó en una película con Palito Ortega. Él era un revolucionario en esa época y que apareció ahogado en Alemania Oriental. Y también fue presentado como suicidio, pero sospechado de homicidio. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario sobre la película? ¿Nadie más? ¿Nadie? Ah, bueno, Lorenzo. ¿Sí? No, a mí me interesó el comentario ese de Dean Reed. A mí me sorprendió cuando yo estuve en Alemania, estaba cerca de la frontera. Era la Alemania federal, la occidental. Pero por televisión me llegaban los programas de Alemania Oriental, que se suponía que era la República Democrática Alemana. Ahora ya están las juntas. Y me sorprendí porque lo encontré a Dean Reed, que ya no lo veía, lo recordaba. El tema de Dean Reed es que él era estadounidense y él ya acá tuvo problemas. Él se reconocía marxista, comunista y emigró. Incluso estaba colaborando con el gobierno de Alemania Oriental en una posición bien que correspondía con la Unión Soviética. Y bueno, y es cierto que estaba por filmar una película y lo encontraron muerto en el lago, lo que no se sabe en realidad porque no fue el gobierno de Alemania Oriental. Si habrá sido un contraespionaje, no sé. Lo que no lo querían eran los americanos, porque él no renunció a su ciudadanía estadounidense y siempre fue crítico, ¿no? De todo, desde el principio, ¿no? No solo con la guerra de Vietnam, sino con todas las posiciones políticas de nuestro hermano del norte. Pero bueno, interesante. Y acá lo conocían como un rubio que cantaba, que parecía un superficial y bueno, tiene toda una historia detrás, ¿no? Muy popular era acá en la Argentina. Yo me acuerdo de él, un tipo alto, elegante. No se te escucha, Analía. No se te Está escucha, silenciada, Analía. Analía. Está Analía, silenciada. estás mutada. Analía, no se te escucha. Está silenciada, Analía. No, sigue hablando. ¿No? Muteada, Analía. Y está hablando. Perdón, cierto que estaba muteada. Ah, no se te escuchó nada de lo que dijiste. Tenés razón, quedé muteada, porque si no nos acoplamos.
Les decía, Nora, ¿vos querías hablar algo o solamente que No, te estaba diciendo que que se estabas estaba muteada. muteada? Bueno, ok, entonces les decía que si no hay más comentarios sobre la película, nos veremos la semana que viene para debatir una comedia francesa votada que fue propuesta por Roxy, que ahora está en Mar del Plata, así que por ahí, por un par de meses la vamos a tener algunas veces y otras no. Se llama Las Cosas Sencillas y si bien es simple, tiene algunos temas interesantes como para debatir. Así que muy buen fin de semana, pásenla lindo y nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Un joven se murió. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana a todos, sí, buenas noches. Gracias, Gracias. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias, No chao.